Muy bien. Bueno, empiezo dando las gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros, aunque sea en la distancia, pero se agradece, se agradece. Yo soy andaluz y que me gusta hablar, pues se agradece hablar de cosas que encima, pues me gustan. La Biblia me encanta. Y ya que está por aquí Ricard, aprovecho para deciros que él es el culpable bastante parte de este tema de Génesis, porque fue una asignatura que me propuso hacer cuando estaba estudiando en la ET. Y fue el que le tocó supervisarme el trabajo. Así que las cosas que estén mal son para mí, las cosas que estén bien son para él, ¿vale? Entonces, mira, la primera clase, eh, la idea es empezarla precisamente preguntándoos dando un tiempo de que habléis, qué es lo que esperáis de estos estudios de Génesis, qué grandes dudas se os vienen a la mente si pensáis en Génesis. En definitiva, ¿con qué expectativas venís? ¿Por qué os hago estas preguntas? Básicamente por dos motivos. Uno, para que vosotros mismos reflexionáis sobre qué es lo que queréis ver en este estudio y dos, para yo también ir adaptando un poco las clases en función de los temas que me vayáis destacando. Por lo que veo, en los dos primeros capítulos de Génesis, que son las tres primeras clases, pues van a ser bastante movidos y bastante interesantes para vosotros. Realmente son textos, como habéis comentado, que tienen muchísimas cuestiones sobre si lo que sucede pasó, no pasó, cómo interpretarlo, qué significa, qué no significa. Y veréis que, bueno, ya voy adelantando, esto supuestamente no se debe hacer, pero ya voy adelantando que del estudio pues habrá muchas cosas que salgamos con certezas, pero a mí me siguen quedando muchas dudas también. Entonces, espero que las dudas que saquéis sean nuevas y las que traigáis pues las saquéis resueltas. Entonces, explico un poco cuál va a ser la metodología del estudio. Mirad, como estudiamos Biblia, yo pienso que es necesario que vosotros, en la medida de lo posible, traigáis el texto leído. Simplemente porque aunque bueno, que de primera son pocos capítulos y se puede leer aquí en clase, no pasa nada. Sí que es bueno que lo traigáis un poquillo trabajado. ¿Por qué? Porque cuando vosotros acercáis a la Biblia, lo leéis, como ha comentado Benjamín, empezáis una actitud de oración, vais a la Biblia, leéis, dais vueltas. Uno, van a surgir dudas y dos, vais a ver vosotros, os vais a relacionar el texto con vuestra situación. Y eso luego traerlo a la clase ya es traer mucho ganado. Uno, porque ya vais a tener cierta familiaridad con el texto y las dudas que traigáis, pues son cosas que habéis ido trabajando. Y dos, las aplicaciones pues pueden ser muy útiles. Yo no puedo ver todas las aplicaciones que hay en el texto, pero es importante que las compartáis porque así todos podemos ver cómo este texto se aplica al día de hoy. Porque es una cosa que sí me gustaría, que dejar claro que Génesis se escribió hace muchísimo tiempo, unos 3.000 años en estimaciones, 2.500, 3.000 años según la estimación sea más o menos conservadora, pero sigue teniendo mucho que decirnos en el día de hoy. Es el libro que inicia la Biblia, es un libro que establece el marco, digamos, fundacional del relato bíblico, con algunos de los temas claves que aparecerán en toda la Biblia, como son el origen de la humanidad, el del pecado, el del pueblo de Israel, por qué el pueblo de Israel, y muchos temas que se van desarrollando a lo largo de no solo el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Entonces sí que al final de cada clase os voy a decir cuál es el texto que vamos a tratar en la siguiente, con esa idea de que tratéis de leerlo en casa y pues tratad de darle una vuelta, de pensar cómo pensáis o cómo veis que ese texto afecta a vuestro día de hoy, si veis alguna promesa de la que apropiaros, algún ejemplo que no seguir, etcétera. Luego, cuando lleguemos los jueves, las clases van a durar aproximadamente una hora. Digo aproximadamente porque va a depender de lo mucho que habléis. Por mí no es problema, siempre y cuando acabemos antes de las 12, pero vamos. Eh, ¿Cuál es mi forma de dar la clase? Pues, en primer lugar, abrir un turno en el que podáis comentar las dudas que os han surgido cuando leéis el texto, las aplicaciones que os han ido surgiendo un poco, que podáis comentar qué habéis visto en el texto. Con esa base, yo paso a dar una explicación. En cualquier momento, como digo, me podéis interrumpir sin ningún problema para hacer aclaraciones, para hacer comentarios. Yo de vez en cuando iré parando también a preguntar si hay dudas, comentarios, etcétera, etcétera. Y luego al final pues habrá un cierre de la clase, una serie de contribuciones finales de un poco los puntos principales y poco más. No sé si tenéis este material ya. De hecho, ahora que lo pienso, no sé si le pasé a Benjamín el enlace, pero Benjamín, si no lo ha pasado, yo le paso para que os pase.
tanto todos los PowerPoint que voy a usar para que los tengáis a mano, como mi contacto si tenéis dudas que por lo que sea no se resuelven en clase o no se ocurren después de clase, comentarios, etcétera, cosas que me queráis comentar en privado, sin problema. Paso mi número de teléfono y me escribís por WhatsApp. ¿Vale? Eso en cuanto a la metodología. Luego ya entrando en tomate, el libro de Génesis no se llama Génesis en hebreo. Sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento nuestro es la Biblia hebrea. Y los libros hebreos no se llaman como los nuestros. Para empezar, no están agrupados como los tenemos nosotros. Por ejemplo, los profetas menores son un único libro que se llama el rollo de los 12. Pero es que además los nombres no son iguales. Los hebreos tienden a iniciar cada libro con la primera palabra. Entonces, claro, ¿cómo empieza Génesis? En el principio. ¿Vale? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues en el principio una palabra en hebreo que es Bereshit. Y tal cual así se llama el libro en hebreo. Nos han calentado la cabeza. El libro de Génesis para ellos es en el principio. Lo que tenéis aquí puesto. El hebreo se lee, por cierto, de derecha a izquierda. Pues eso sería Bereshit, para los que saben hebreo, en el principio. En español lo llamamos Génesis. ¿De dónde viene el nombre? Realmente viene del griego. ¿Cómo llegó hasta nosotros? Mira, en hebreo veremos que hay una palabra que aparece mucho en Génesis que es Toledot. Toledot significa origen o fuente de algo. En la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, se realizó en el siglo segundo antes de Cristo, básicamente. Esa palabra se traduce por un griego que se llama Geneseos. Se transliteraría Geneseos, que es lo que veis aquí. ¿Qué significa origen también en griego? O sea, la traducción de Toledot al griego. Ese nombre pasó tal cual a la Vulgata, que es la traducción del griego al latín, y del latín ya pasa al castellano pues, como Génesis. Entonces, es una palabra que tenemos transliterada del griego. Génesis significa origen. No es el título hebreo sería en el principio, pero Génesis como título está muy bien pensado, porque realmente el primer libro de la Biblia habla de orígenes, habla del origen del universo, lo veremos en el capítulo 1, habla del origen de la humanidad, capítulo 1 y 2, habla del origen del pecado, que aparece en el capítulo 3. Y de hecho, no solo de su origen, sino cómo el pecado se va esparciendo. Y ese será el tema principal de los estudios que vamos a estar viendo, los capítulos del 1 al 11, bueno, mejor dicho, del 3 al 11, van describiendo cómo el pecado aparece en la creación perfecta de Dios, se infiltra a todos los niveles y va aumentando en gravedad. Y veréis que hay unos ciclos que recuerdan un poco al libro de Jueces de pecado, juicio y misericordia por parte de Dios. También el origen de la misión de Dios, la misión que culminará en el Nuevo Testamento con con la obra de Jesús en la cruz, pero que ya se pone en marcha del Antiguo Testamento. O sea, la misión de Dios, cuando hablo de la misión de Dios me refiero a Dios tratando de restaurar esa relación con el ser humano que el pecado ha roto, no es una cosa que empieza en el Nuevo Testamento, empieza tan pronto como en Génesis 3. Y el libro de Génesis tiene mucho que decir porque a través de la figura de los patriarcas es que vemos que el libro de Génesis eh, va detallando la obra de Dios destinada a, como digo, a esa misión que culminará en la salvación y bueno, que culminará y que sigue en marcha hasta la segunda venida, pues sigue en despliegue. Habla también del origen del pueblo hebreo, habla también de por qué el pueblo hebreo acabó en Egipto, que como sabéis el inicio de Éxodo, y el libro de Éxodo pues es el gran libro de la liberación del pueblo de Israel. Es el inicio del Pentateuco, y el Pentateuco sabéis que son los 5 libros fundacionales de los judíos, que ellos llaman la Torá. Habla también del origen de la promesa a Abraham de la tierra prometida, que realmente es un tema central en todos los libros, desde Génesis hasta Josué. En definitiva, no podemos entender la Biblia si quitamos el libro de Génesis. Nos quedamos cojos porque nos faltan el inicio de la gran mayoría de los temas que damos por sentado en la Biblia. ¿Por qué todo esto? Simplemente porque veáis, uno, que el título es buen título, y dos, la importancia que tiene el libro de Génesis. Lo iremos detallando más en las clases que vamos a ir dando, iré tratando de enfatizar cómo se relaciona lo que vemos en el libro de Génesis con el resto de la Biblia, pero simplemente así a vista de pájaro das cuenta que básicamente propone el marco para toda la Biblia. Hay quien ha propuesto que la Biblia la podemos clasificar, o sea, se puede dividir de una forma un poco bruta en dos partes, que es la creación sin pecado, Génesis 1, 2, y el último capítulo de Apocalipsis, que como lo habéis estudiado lo tenéis fresco,
y el mundo con pecado, que esto es lo que hay por medio. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que Génesis propone un poco el marco para lo que será el resto de los temas que aparecen en toda la Biblia. Luego, todos los libros tienen su aportación al canon, eso es evidente, pero el libro de Génesis en este sentido es fundacional, es el que marca un poco el ritmo de qué se va a desarrollar en el resto de la Biblia y como tal, es uno de los libros que más se citan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso en cuanto a nombre. ¿Preguntas hasta aquí, dudas, cuestiones? ¿No? Sigo para adelante. ¿Cómo dividimos el libro de Génesis? ¿Cómo hacemos la estructura? Mira, hay varias formas de estructurarlo. Aquí os he puesto dos criterios que son los que más se usan. Primero, el criterio de la universalidad. El libro de Génesis, en función de a quién se dirige o de con quién trata, tiene dos claras partes. La primera parte es bastante universal, habla un poco de la humanidad en general. Empieza con la creación, Adán y Eva, y se van viendo a través de muchas genealogías cómo pues van apareciendo muchas naciones en la Tierra y pues hay una serie de personajes que son protagonistas, pero no deja de haber un enfoque, de vez en cuando aparecen muchas genealogías intercaladas en el texto, recordándonos que estamos hablando eh, de mucha gente, de muchas naciones. Esa es la parte que se llama prólogo primigenio, que son los primeros 11 capítulos, que son los que vamos a estudiar en este estudio. Pero del capítulo 12 en adelante el paso cambia y mucho, porque pasamos de ese enfoque general a centrarnos en una familia en particular, que será la familia de Abraham. Abraham, son los patriarcas, Abraham, su hijo Isaac, luego su hijo Jacob y luego su hijo José, son los cuatro patriarcas. Y del 12 al 50, que son aproximadamente tres cuartas partes de Génesis, pasamos de un enfoque en las naciones a un enfoque en esta familia concreta. Entonces es una forma de dividir el libro de Génesis en, como digo, el criterio de universalidad. No es el único criterio, hay otro, que es el que se suele usar bastante, que es el criterio de Toledot. Toledot, si recordáis, la palabra que he puesto antes, es lo que en hebreo significa origen, fuente, generaciones. Se puede traducir de varias maneras. ¿Por qué aparece mucho en Génesis? Porque es una palabra que se usa eh, para separar, para estructurar el texto. Hay un prólogo, que es el relato de la creación, el capítulo 1, el primer relato de la creación, de hecho. Luego vemos la historia de los cielos y la tierra y si os vais a Génesis 2.4, ¿qué dice Génesis 2.4? ¿Tenéis una Biblia a mano? ¿No podéis leer alguno? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron Efectiva- creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Efectivamente, según traducción que tengáis de la Biblia, pondrá estos son los orígenes de los cielos y la tierra, estos son la historia de los cielos y la tierra. Esa palabra orígenes en hebreo es toledot. Es la primera vez que aparece en el relato de Génesis. La siguiente vez que aparece en Génesis 5, que es cuando habla de las generaciones de Adán. Y está su genealogía. Luego aparece la historia de Noé, en el capítulo 6, versículo 9. Luego aparecerá con los hijos de Noé, en el capítulo 10. Luego aparece con la familia de Sem, que es uno de los hijos de Noé, en el capítulo 11. Luego aparecerá con la familia de Taré, en el capítulo 11, versículo 27. Y luego aparecerá respectivamente, con Ismael, en el capítulo 25, con Isaac en el mismo capítulo, con Esaú en el 31 y con Jacob en el 37. Y si os dais cuenta, esta palabra aparece justo cuando se está cambiando la historia de algo a otra cosa. Tenemos el primer relato de la creación, aparece un Toledot y pasamos a el relato del Edén. Después del relato del Edén aparece otro Toledot, la genealogía de Adán. Después aparece otro Toledot y viene la historia de Noé. Después viene otro Toledot y la historia, o sea, la genealogía de los hijos de Noé. Y así sucesivamente. Ahí vamos a cortar nosotros, pero luego seguirá la historia de los hijos de Tarek, que es la historia de Abraham, la historia de la genealogía de Ismael, la de Isaac, Esaú, que es muy breve, y la de Jacob, que se corresponde con la historia de José. Simplemente que sepáis que esa es la otra forma de estructurar Génesis, y si os vais a un comentario de Génesis, de hecho es la forma más normal en la que os van a estructurar el texto. Simplemente que sepáis y que os suene la palabra. No tenéis por qué saber hebreo, pero Toledot, si alguna vez lo veis por algún lado, simplemente significa el origen de, la generación de, la historia de,
Como digo, según la traducción de la Biblia que tengáis, si usáis Reina Valera del 60, si usáis algo más reciente con una versión internacional, una traducción viviente, la palabra cambia, pero la idea es esa. Eso en cuanto a estructura. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Habláis? No quiere decir que siempre tengamos la misma palabra aunque usemos la misma versión bíblica, no siempre tenemos por qué tener la palabra Toledo traducida con la misma palabra, ¿o sí? No siempre va a aparecer con la misma palabra. Vale. Ahí depende un poco del tipo de traducción que uséis. Hay traducciones que son más literales, por ejemplo, la Reina Valera del 60, que tienden a traducir todas las veces que aparece la misma palabra de la misma forma. Pero luego hay otro tipo de traducciones que son las que se llaman de equivalencia dinámica, por ejemplo, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, que tienden a tratar de encajar mejor, o sea, tienden a traducir a un castellano que sea más fluido. Y ahí a veces, pues, encaja mejor orígenes, o encaja mejor historia, o encaja mejor generaciones. Si hablamos de una genealogía, por ejemplo, la generación encaja muy bien. Las generaciones de Adán, pues ahí encaja. Pero, por ejemplo, las generaciones de los cielos y la tierra encaja peor. Ahí se suele traducir como los orígenes de los cielos y la tierra. No siempre se traduce igual, efectivamente. Por eso os lo marco por aquí, porque si vais a buscarlo, pues veréis que normalmente no siempre aparece la misma palabra. ¿Más Gracias. preguntas? Nada. Yo estoy usando la textual y también lo que dices tú. Orígenes en el capítulo 2, generaciones en el 5. Sí, sí. Simplemente que sepáis que esa palabra en el hebreo aparece la misma y esto hace un criterio muy bueno, el criterio clásico para dividir y estructurar Génesis. Nosotros, de hecho, en las clases, a brochazo gordo, básicamente, vamos a seguir esta división. Veréis que es la que tiene también mucha lógica respecto al contenido. ¿Vale? Sigo. ¿Cuál es el objetivo del libro de Génesis? Bueno, ya en parte os lo he destripado antes. El libro de Génesis, a nivel de canon, a nivel de toda la Biblia, marca los orígenes de muchas cosas que van a ser importantes. La humanidad, el pecado, el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Jan, en su introducción al Antiguo Testamento, dice que el propósito de Génesis es hablarnos, mostrarnos la historia de la revelación de Dios desde el principio, desde el mismísimo principio hasta la entrada a Egipto. Y a partir de ahí, pues ya es donde empezaría el libro de Éxodo. Kirchner lo divide por el criterio de universalidad que hemos dicho antes. Los primeros 11 capítulos defiende que el propósito del libro es mostrarnos la creación divina, por un lado, que es buena, que es perfecta, y por otro lado, la obra desintegradora del pecado. Entonces va viendo cómo en estos primeros 11 capítulos, que es una cosa que vamos a ir viendo, hay como dos temas que van en paralelo. La creación de Dios, que era buena y perfecta hasta que llega el pecado, y cómo el pecado va afectando cada vez a más elementos de la creación y bueno, la va afectando, pues como digo, cada vez de mayor extensión, tanto en grado como en forma. Y luego la segunda parte de Génesis, capítulos del 12 al 50, pues nos narra la historia de Abraham y su descendencia, que será, como sabéis, el pueblo de Israel. Y básicamente lo que os he dicho es el prólogo a toda la Biblia. No habla de la creación, no habla de la caída, no habla de la misión y no habla del pueblo de Israel. Quitar cualquiera de estos elementos del libro de Génesis y el Antiguo Testamento y casi que también el Nuevo se nos queda cojo. Si eliminamos la obra creadora, por ejemplo, nos cargamos muchísimo de la teología bíblica que viene después. Si nos cargamos la caída, nos cargamos el origen del pecado. Si nos cargamos la misión, eliminamos la obra redentora de Dios, que es muy importante. O sea, la Biblia en definitiva es la historia de Dios, de cómo a Dios le interesamos. La historia sorprendente de que una humanidad rebelde eh, tiene a un Dios que se le acerca y lo busca y trata de estar con ellos. Y si nos cargamos el origen del pueblo de Israel y empezáramos en el libro de Éxodo, pues bueno, tendríamos un pueblo que está en Egipto, que no sabemos de dónde sale, no sabemos lo que hace, y episodios como el de la zarza nos dejarían un poco fríos, porque cuando Dios se le revela a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
pues nos falta mucho. Y de hecho sabéis que Abraham, un personaje clave en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Jesús en sus disputas con los judíos, Juan capítulo 8, los judíos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Por qué? Por toda la importancia que tiene Abraham en el libro de Génesis y en el Antiguo Testamento. Todo este es el propósito del libro de Génesis. Por lo que me habéis comentado antes, venís motivados para el estudio del libro de Génesis, sobre todo para el primer capítulo, pero no perdáis de vista que no solo es importante el primer capítulo, que para nosotros tiene mucha trascendencia por todo lo que es el debate ciencia-fe, sino también por cómo fija muchos temas que luego serán cruciales para toda la Biblia. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. No, en serio, ¿por qué Moisés? De hecho, si en vuestra Biblia normalmente tenéis primer libro de Moisés, Génesis, y empieza ahí en el principio, creo Dios, normalmente es el titulillo que tenemos. Mira, Génesis nunca menciona a sus autores, ni Génesis ni la mayor parte de los libros de la Biblia, que conste. Entonces, la postura tradicional efectivamente es que era Moisés. Jesús en Lucas 24, hablando de la ley, parece que apoya esto. Dice que como Moisés escribió, haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Hasta el siglo XVIII realmente esta era la postura que mantenían judíos y cristianos, que Moisés escribió no solamente Génesis, sino en los libros hasta Deuteronomio. Con matices, claro. Deuteronomio narra la muerte de Moisés. Entonces, claro, Moisés no escribió su muerte. Evidentemente hubo alguien después que escribió lo que es la muerte de Moisés, pero lo gordo del Pentateuco lo escribió Moisés. O sea, como digo, la postura tradicional. Luego, a partir del siglo XVIII salió otra postura, que es lo que se llama la hipótesis documental. La hipótesis documental os la voy a explicar aquí un poco de forma somera. Básicamente porque si vais a algún comentario de Génesis, os la vais a encontrar. Entonces, es buena práctica que sepáis que existe y que es. La hipótesis documental básicamente defiende que tanto Génesis como todo el Pentateuco, lo primero que no lo escribió Moisés directamente, sino que se escribieron después de Moisés, bastante después, y que está formado por 4 documentos que alguien, que no sabemos quién es, de forma muy habilidosa juntó. Los documentos le pusieron como nombre JEPID. J son documentos o las partes del Pentateuco donde a Dios se le conoce como Yahvé, la traducción de la Reina Valera tradicional, Jehová. La E viene de parte del Pentateuco donde a Dios se le conoce como Elohim. Traducciones, la Reina Valera creo que lo traduce como el Señor o Adonai, depende un poco la traducción, ¿vale? P sería la parte que está relacionada sobre todo con los rituales de los sacerdotes. Viene del inglés priest y sería sobre todo el libro de Levítico y la genealogía. Y D tendría que ver principalmente con el libro de Deuteronomio. Entonces, alguien, muchos siglos después de Moisés, cogió estos 4 documentos que fueron surgiendo en diferentes contextos, según se propone en esta teoría, y los juntaron. La pregunta es por qué se propone esta teoría. Mira, esta teoría se propone básicamente por una serie de argumentos. La primera es porque en el Pentateuco aparecen diferentes nombres para Dios, efectivamente. A veces se le llama Jehová. Bueno, cuando veis, por cierto, en la traducción La Reina Valera del 60, la que parece que Moisés parece que bajó del Sinaí con las 2 tablas de la ley, La Reina Valera del 60, no es la mejor traducción que tenemos, es una que le tenemos mucho cariño, que ha sido muy buena, muy necesaria y muy útil para el pueblo evangélico y gracias a Dios porque está, pero no es necesariamente la mejor, tenerlo en cuenta. Hay al tetragrámaton, que es el nombre de Dios, tetragrámaton, porque en hebreo el nombre de Dios se le representa con 4 letras, lo que sería nuestra especie de Y, H, W y H aproximadamente, que la Reina Valera del 60 pues, se transliteró como Jehová. En otras traducciones la veréis como Yahvé. El caso es que es el nombre de Dios principal en el Antiguo Testamento, pero no el único. Y en en el Pentateuco concretamente hay secciones donde a Dios se le llama Jehová y secciones donde a Dios se le llama Elohim, que es otro nombre para Dios. Nosotros con eso no tenemos gran problema, porque llamar a Dios Jehová o llamarlo Dios nos parece, pues, estamos llamando igual. Pero la hipótesis documental, entre otros motivos, se basa en esto para decir que, pues claro,
agrupa cuando aparece Jehová, agrupa cuando aparece Elohim y va diciendo que cada uno viene de un origen diferente. No tiene por qué ser la mejor explicación, ya lo voy diciendo, pero es uno de los argumentos que se usan a favor. Otro argumento que se usa mucho a favor es que en Génesis aparecen narraciones repetidas. Por ejemplo, hay dos relatos de la creación. Tenemos el del capítulo 1 y luego, en el capítulo 2, vuelve a haber un relato de la creación. Tenemos también relatos que se repiten. Por ejemplo, resulta que las mujeres de los patriarcas tenían una extraña tendencia a llegar a palacios extranjeros, gustarle al rey de turno y que el patriarca tuviera que hacer pasar como que esa señora no era su mujer. Le pasó a Abraham y le pasó a Isaac. Entonces hay quien dice que lo que pasa es que la historia pues era una y aparecía en dos de estos documentos y el que la juntó pues la repitió sin darse cuenta. Como digo, no es la mejor, no es la única explicación, pero es una que se da. Luego, evidentemente, lo que he comentado, hay pasajes que son posteriores a Moisés, por ejemplo, la muerte de Moisés en Deuteronomio, pero no es el único. ¿Qué dice en Génesis 36-31? Ese es un pasaje que claramente Moisés no lo pudo escribir. ¿Por qué? ¿Qué dice? 36-31. Sí. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los reyes de Israel fueron estos. ¿Cuál es el detalle que no pudo haber escrito Moisés? Lo de los reyes de Israel, ¿no? Los reyes de Israel, ¿quién fue el primero? Efectivamente. Saúl. Bastante posterior a Moisés. Ujú. Entonces, efectivamente, hay pasajes que son posteriores a Moisés. La hipótesis documental lo que dice es que eso sucede porque pues, estos documentos se escribieron después de Moisés. Como digo, esta es la explicación, digamos, la hipótesis documental clásica tal cual se propuso en el siglo XVIII por un alemán llamado Wellhausen. Luego la hipótesis documental se ha ido avanzando mucho, en el sentido de que hay quien no propone 4 fuentes, sino que propone 15 y 20, y muchas diferentes, porque es muy difícil, a partir de un texto, en la forma que nosotros lo tenemos, decir de dónde viene cada parte. Entonces, mira, en la actualidad realmente los eruditos más conservadores tienden a estudiar el Génesis como un todo. Y les da un poco igual el proceso de formación del texto. ¿Por qué? Porque en definitiva no ha llegado lo que no ha llegado. Y la hipótesis documental también os digo que ha tenido bastantes detractores. Y os voy poniendo aquí algunas explicaciones alternativas a estos comentarios, a estos argumentos que se usan. Los pasajes posteriores a Moisés, pues sí, efectivamente, eso no hay duda de que lo tuvo que escribir alguien después de Moisés. Pero no significa que Moisés no escribiera prácticamente todo el Pentateuco y luego alguien pues hiciera alguna edición. De hecho, es bastante frecuente en Génesis ver que a ciertos lugares se le llama el lugar tal que antes se llamaba tal. O sea, que hay cambios de nombre con el tiempo y que había alguna edición cambiando, pues actualizando un poco el texto. Pero eso no afectaría a una posible autoría de Moisés. Las narraciones repetidas, por un lado, tampoco hay grandes motivos para pensar que no pudiera haber pasado que Abraham e Isaac tuvieran el mismo problema. A ver, es poco probable, pero no imposible. Y luego es cierto que hay relatos que aparece cierta repetición, como el relato de cuando Jacob engaña a su padre, cuando José es vendido por su hermano, pues a veces se va para adelante y para atrás en el tiempo, pero eso simplemente, una vez que se ha descubierto mucha literatura de la época, de hace 3000 años, la repetición era bastante frecuente. Nosotros tendemos a ser muy lineales en la narrativa, o sea, explicar las cosas en un orden muy cronológico, y en la época el orden cronológico no era tan importante. Se repetían mucho las cosas, se buscaban más bien enfatizar las ideas principales. Entonces, claro, nosotros que tenemos una mente muy de tiempo, si vemos repeticiones, volver a tener el tiempo, pensamos, pues posiblemente aquí algo raro pasa. Bueno, no tiene por qué ser raro, es simplemente que hay un salto de 3000 años. Y respecto al tema de los nombres de Dios, hay un tema que me parece muy, muy interesante, que son diferentes énfasis que vamos a ver ahora después. Conclusión al tema de la hipótesis documental, antes de que os abra el turno de preguntas. Que sepáis que existe. Hay quien defiende que Moisés no es el autor del Pentateuco. Que sepáis que estos son algunos de los argumentos principales. Hay bastantes más por detrás.
Y que sepáis también que no son argumentos incontestados. En la actualidad, el problema que hay a nivel de, digamos, de expertos en Génesis es que la hipótesis documental es una hipótesis que ha estado aquí mucho tiempo y, a ver, se sabe que tiene sus problemas, pero está ahí. Entonces, simplemente que sepáis que existe y ya está. A nivel práctico, realmente nosotros vamos a analizar el libro de Génesis como un todo. No me voy a entretener en decir de qué parte viene cada cosa, porque me parece que para el libro de Génesis no es muy útil, la verdad. Y es más interesante pues verlo pues, como uno ha llegado, como un libro completo. ¿Vale? Preguntas de esto. Relatos anteriores a la escritura del Pentateuco. Por ejemplo, no sé, yo tengo un conocido egiptólogo y él siempre me argumenta una y otra vez que los egipcios habían narrado mucho de lo que sale en Génesis mucho antes, ¿no? Incluso hablan de los, corrígeme si me equivoco también porque no estoy muy seguro de la cultura mesopotámica y demás, ¿no? Entonces, Sí. bueno, yo siempre he pensado que a mí no me escandaliza porque pienso que, entre otras cosas, Moisés creció en la casa de Faraón y seguro que una influencia egipcia podría haber en todo esto, en un relato, ¿no? Pero ese es uno de los temas que a mí me cuesta acabar de entender o compaginar, ¿no? No me preocupa excesivamente porque la historia es la que es y no se contradice, pero no sé qué hay sobre eso, sobre otras culturas anteriores en relatos de creación y de los primeros, bueno, del primogenio, ¿no? De hecho, esa cuestión va a ser crucial en el primer capítulo de Génesis, porque el primer capítulo de Génesis nosotros cometemos, y voy haciendo un poco de avance de la siguiente clase, cometemos el error, y lo pongo con mayúscula, de interpretarlo de una perspectiva científica. Y el libro de Génesis, el primer capítulo, hay que interpretarlo en una perspectiva de la literatura mesopotámica de hace 3000 años. Y ahí, efectivamente, hay relatos. Está el relato de la creación mesopotámico por excelencia, que es el Enuma Elish, que os lo iré comentando, que efectivamente tiene paralelos con el relato del Génesis. Pero más importante todavía que los paralelos son los contrastes. De hecho, ya os adelanto, el primer capítulo de Génesis tiene un propósito clarísimo una vez que uno ve los relatos de la creación de la época de Mesopotamia, y es un énfasis muy, muy polémico, muy de darles caña y de decir el Dios de Israel es muy diferente a todos los dioses que conocéis. Pero sí, efectivamente, hay paralelos, hay elementos en común en la literatura de la época, cosa que no nos debería ni sorprender ni escandalizar. A veces nos escandaliza, porque pensamos, con la mentalidad del día de hoy, de que eso es un plagio. Realmente hay que verlo con la mentalidad de la época. Para empezar, plagio como tal no se estilaba. Y en segundo lugar, era la mentalidad de la época. No existía, no tenían el desarrollo científico que tenemos nosotros, no pensaban como nosotros, no veían el mundo como nosotros. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio de ponernos en sus zapatos y tratar de entender el mundo como ellos lo entendían. Y en la medida que seamos capaces de hacer eso, una de las cosas que veremos es que es de esperar que haya paralelismos con estos relatos de la época. El Génesis no surge en un vacío cultural. En ese sentido, pensad que nosotros, si vamos a escribir cualquier cosa en el día de hoy, necesariamente, de cualquier tema, vamos a tener paralelismos con otras cosas que ya se han escrito. No porque vayamos a plagiar, sino porque partimos ya de una idea, de un ambiente, no partimos de un vacío. Y esto es una cosa que a veces sorprende. El libro de Génesis se escribe no con, o sea, lo voy a decir y me explico, no con nosotros en mente, sino con la gente que lo leyó hace 3000 años, que lo escuchó, mejor dicho, hace 3000 años. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de entender qué significó para ellos, y en la medida que hagamos eso ya nos lo aplicaremos al día de hoy. Y esto no es quitarle importancia al libro de Génesis. Veréis que el libro de Génesis tiene muchísima, muchísima aplicabilidad, de hecho es dársela. Veréis que el libro de Génesis, una vez que nos pongamos en la mente de alguien de hace 3000 años, tiene muchísimo que decirnos para la sociedad de hoy, porque hay cosas de la sociedad que hace 3000 años y hoy siguen siendo muy parecidas. Pero eso pertenece más a la clase siguiente. Juan, una preguntita. Sí. No sé si tiene sentido o no tiene sentido, es lo que voy a decir, pero el hecho de los paralelismos,
paralelismos de diferentes, incluso de diferentes culturas, de diferentes tiempos y de diferentes lugares, ¿no? Finalmente, esto, manteniendo las diferencias que Génesis o que los relatos de Génesis pueden tener, como tú decías, para afirmar que el Dios de Israel es un Dios diferente, es el Dios por excelencia, estos paralelismos no nos podrían llevar a pensar en las partes de credibilidad que precisamente nos tiene que dar el relato, porque si en diferentes lugares se conoce o se transmiten los mismos detalles sobre algo determinado, pues yo creo que esto puede dar credibilidad al texto en general, ¿no? No lo sé, Sí, ¿eh? de hecho, no, no, y de hecho lo hace. O sea, el relato del diluvio, por ejemplo, aparece en bastantes culturas antiguas, mesopotámicas sobre todo, o en las culturas mesopotámicas. Una cosa que nos sorprende mucho son los números en el libro de Génesis. Llegamos a la genealogía y a la Matusalén 900 y pico años. Pero es que te va el relato de la creación de los mesopotámicos y eran 20.000 años. O sea que la edad es muy grande. En la época algo significaban que no necesariamente, probablemente de hecho, no sean literales. Pero claro, entramos ahí en el salto cultural y efectivamente una vez que se compara con la literatura de la época, da también credibilidad, en el sentido de que vemos que el libro de Génesis pues no nace en un vacío, nace en un contexto que no es muy desconocido, todo hay que decirlo, la arqueología sigue avanzando y mucho en esta parte y en ese sentido es un campo que a mí me emociona, o sea, de aquí a 20 años a saber lo que se haya descubierto que nos arroje luz sobre el libro de Génesis. Sigo para adelante. Os he comentado el tema de los nombres de Dios. Mira, el tema de los nombres de Dios, aquí os he puesto cómo se escribiría en hebreo Jehová, ¿vale? Recordad, se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, en hebreo. Este es el nombre de Dios. Mira, hay un juego muy bonito en los primeros capítulos de Génesis que voy a ir explicando por aquí. En el primer relato de Génesis de la creación, Génesis 1:1 hasta 2:3, Dios es Elohim en hebreo. En Génesis del 2:4 al 3:24, o sea, el relato del Edén, a Dios siempre se llama Yahvé Elohim, los dos nombres a la vez. El Señor Dios, el Señor Jehová Dios, según la traducción que veáis. Y a partir de Génesis 4, a Dios principalmente se le llama Jehová, lo que traducimos como Jehová, ¿vale? Yahvé. La única excepción en Génesis 3, la serpiente llama a Dios Elohim, ¿vale? Aquí hay un erudito judío que es Humberto, creo que era Humberto Casuto, que es muy bonita. Y os la comento porque también aparece en los Salmos y se ve que tiene mucho sentido lo que este señor propone. Elohim es el nombre de Dios que enfatiza la universalidad de Dios, Dios, el Dios de todas las naciones. ¿Dónde se enfatiza eso mucho? Se enfatiza en la creación, Dios crea el universo. ¿Dónde se enfatiza mucho? En los Salmos, que hablan de que Dios reina sobre todas las naciones. Ahí aparece mucho Dios como Elohim. Pero luego resulta que cuando Dios se le revela a Moisés la zarza ardiente, Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Dios que le responde, yo soy el que soy. yo soy el que soy. Yo soy el que soy, una forma, nosotros la traducimos, decimos, está un poco redundante. Es una forma del verbo ser que coincide con el nombre de Dios, con este Yahvé. Yahvé es una forma de ese mismo verbo. Es el nombre de Dios, Yahvé, Jehová, lo usaré intercambiable, el nombre que Dios usa para referirse, sobre todo en contexto de relación con Israel, por eso es el que domina el Antiguo Testamento. Es un nombre que implícitamente lleva la carga de que Dios se quiere relacionar con su pueblo. De que no es solamente el Dios de todas las naciones, sino además el Dios especial, el Dios que especialmente ha escogido a Israel y quiere tener una relación con ellos. Es interesante que en Génesis, das cuenta, ¿en qué parte del relato de Génesis aparecen los dos nombres juntos en el relato del Edén? ¿Por qué? Porque vemos un Dios en relación con Adán y Eva y además no es un Dios diferente al del capítulo 1. Es una cosa interesante porque cuando aparece Elohim solo, muchas veces enfatiza que es un Dios universal. Cuando aparece Jehová, que es el nombre que básicamente aparecerá en prácticamente todo el Antiguo Testamento, es casi siempre en relación con el pueblo de Israel y muchas veces lleva la carga de que es el Dios del pacto, el Dios que busca establecer relación con Israel, con los seres humanos en general. Yahvé Elohim aparece menos en el Antiguo Testamento y lo que enfatiza es que son el mismo Dios, que no hay un Dios
digamos, del mundo y otro de Israel. Esto a nosotros nos parece obvio, nosotros nos hemos criado en el monoteísmo. Dios hay uno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Pero en la época había que remarcarlo, porque ellos tenían pluralidad de dioses y los dioses tendían a ser locales. Entonces, al tener un Dios que era Dios de todo y además que era el Dios específico de un pueblo, pues era interesante. Y esto a la hora de aplicar para nosotros, yo le veo una aplicación inmediata bastante interesante. Cuando hablamos de un Dios grande, el Dios de todo el universo, podemos caer en una imagen de Dios falsa, que es la que se llama la imagen del Dios CEO, el Dios, el jefe de la empresa. Y pensamos, si Dios es el jefe de todo el universo, el que manda sobre todo, muchas veces lo comparamos al jefe de la empresa. Una empresa grande, el jefazo de verdad, el que cobra en millones y va por ahí en yate, a ese no lo ve el último mono de la empresa nunca. Y por tanto, a veces podemos pensar que como Dios es tan grande, tampoco tiene interés en nosotros, que somos el último mono de la empresa. Y en cambio, el énfasis de Yahvé Elohim, precisamente que el Dios grande, es tan grande, este Dios nuestro, Dios del universo, Dios efectivamente de todo, es tan grande de hecho que se interesa en nosotros como individuos. Y algo tremendo porque empequeñecemos a Dios haciéndolo grande. Es súper irónico, pero lo podemos hacer así. Entonces, simplemente un comentario que me gusta hacer con este tema del nombre de Dios. De hecho, es un casuto, este es un judío que está contra la hipótesis documental y uno de sus argumentos para mi gusto más fuerte es este de los nombres de Dios, porque lo explica para mi gusto muy bien y encaja muy bien con los datos bíblicos. Pregunta. Juan, Sí, yo vuelvo a ser un poco pesada porque ya te digo, me peta un poco la cabeza, ¿no? Y oyendo hablar de Mesopotamia, de Egipto, o sea, yo tengo claro, por ejemplo, que cuando, cuando Akenatón empezó a hablar de un solo Dios y tal, y entonces, como tú también has hablado de la dimensión tiempo, a mí quiero resumir, quizás porque tengo una mente pequeña, no lo sé, ¿eh? Pero quiero resumir que a lo mejor el paraíso que creó Dios para este pueblo de Israel no era el único, porque claro, si ya cuando son expulsados del Edén encuentran a otra gente con la que relacionarse y llegar a casarse y tal, es porque posiblemente existieran otros paraísos ya, ¿no? Entonces, hablando de, bueno, de toda esta dimensión de tiempo y tal, me da la sensación de que también hay que tocar el tema de la dimensión espacio, o sea, que no existiera solamente ese paraíso, sino que existieran otros puntos más de orígenes de la humanidad. No lo sé, no sé si me explico lo que te quiero decir, ¿eh? sí. Esto en realidad está bastante relacionado a lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, pues pongo un poco la explicación para allá, para explicarlo con más detalle y no resumir demasiado. Pero sí que es cierto que hay una cosa que tenemos que tener cuidado. Un versículo por ahí en Deuteronomio, que lo habéis citado implícitamente antes, de que las cosas de que Dios no nos ha revelado en la Biblia todo, sino solo lo que es necesario. Entonces, claro, ante estas cuestiones, uno llega a un momento en que hay debate teológico serio respecto a, como comenta, ¿es posible que Dios se hubiera revelado a otros pueblos que no estuvieran en la Biblia? A ver, posible es, pero ten en cuenta una cosa. En el texto de Génesis como tal no aparece. Entonces, yo sí que voy a partir o sea, yo sí que voy a partir de explicar sobre todo el texto de Génesis. Hay muchos aspectos que desgraciadamente se nos van a quedar fuera. Eso también os lo voy adelantando. Pero en ese sentido sí que es cierto que hay que tener cierto cuidado. Hay cosas que puede que sean ciertas, pero que sencillamente la Biblia no hay evidencia, digamos, ni a favor ni en contra, simplemente no la menciona. ¿Vale? Es una categoría que a veces nos cuesta pensar, pero que veréis que sobre todo el relato de la creación aparece mucho. Entonces Bueno, simplemente yo es que que es lo sepáis que que te está... decía, que no, sobre todo cuando
cuando Caín encuentra a otra mujer de otro pueblo, pues claro, ya entonces se te llena la cabeza pues que, bueno, que no solamente Dios había creado los individuos del paraíso, Adán y Eva, sino que ya habían otros por ahí fuera. Entonces, bueno, sabes, como en la Biblia sí que lo pone esto, pues es lo que al final piensas, bueno, entonces en lo que dio origen en el Edén, que era simplemente al pueblo de Israel, y luego al cabo de los años el pueblo de Israel se ha hecho grande y se ha mezclado con otros pueblos, o qué es. Eso es lo que a mí Bueno, no me acaba, ¿sabes? en el Edén, de hecho, no se da origen al pueblo de Israel, es Adán y Eva. Y Sí, una luego Israel es explicación, con la... Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Israel es muy posterior, pero sí que es Sí, cierto que, claro, Caín se casó. ¿Con quién se casó? Pues no es la única explicación decir que había otra gente además de Adán y Eva. Hay quien dice que también pues, que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas y que a partir de ahí pues, fueron surgiendo. Hay de todas formas, el vale. Génesis tampoco nos da grandes detalles, por eso digo, son ideas que son compatibles con el texto de Génesis. Pues realmente es que el texto de Génesis no menciona que Adán y Eva tuvieran hijas. Pero claro, bueno, sí que menciona que Adán engendró hijos e hijas en el capítulo 5. Mentira, sí lo Sí, menciona. Entonces, claro, una posibilidad es que fuera una, una hermana y que a partir de ahí pues surgiera. sí, bueno, sabes que como pone, salió pues Caín de delante de Jehová y Ujú, habitó en tierra de Nod y ahí conoció a su mujer, ¿no? Con la que ujú. coincidió a Enoch y tal. Entonces, claro, a mí se me imagina pues esto, que ya hubieran otros pueblos en la faz de la tierra, fuera del Edén. Pero bueno, vale, Como digo, no es necesario verlo así, pero es una posible opción. sí, vale, vale. ¿Vale? Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta el tiempo. A veces nosotros queremos entender la palabra como estaba comentando él, de que era otra mentalidad y no se refleja el tiempo que pasó entre los hijos de Adán y el tiempo que tuvo como errante Caín. No sabemos el tiempo, por eso no podemos decir que había otro, no dice la Biblia que hubiera otras familias, sino yo pienso particularmente de que pasó mucho tiempo y que los hijos ya se habían reproducido, los hijos de la primera familia. Por eso Hola, digo que en este ¿se me sentido hay oye? explicaciones que son compatibles, pero como realmente la Biblia Hola. no lo explica, o sea, no lo explica, no hay un versículo que diga tal cual eso, pues en ese sentido yo es de las cosas que prefiero tomar como, eh, pues no estoy muy seguro, sinceramente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? Esta es la introducción a todo esto. Bueno, yo soy reincidente, pero que soy un apasionado de la paleontología, del registro fósil, y ahí ya sí que nos vamos ya de... porque ahí sí que los años, los siglos, los millones, todas estas cosas, pues claro, es lo que dices tú, ¿no, Juan? Que la Biblia no pretende ser un libro científico que lo explique todo, ¿no? Y que lógicamente lo omite, ¿no? Pero bueno, no es Eh, incompatible tampoco el registro que tenemos en la palabra con el mundo de la paleontología y los dinosaurios y muchas otras cosas, ¿no? Pero que es verdad que ahí ya la dimensión espacio-tiempo ya dices, bueno, eso ya es, ¿no? de hecho, es que no, los tiempos que se manejan en paleontología a nosotros no nos entran en la cabeza. Pensad que hasta el siglo XVIII nadie pensaba que existieran los dinosaurios. O sea, no entraba en la cabeza. O sea, en los últimos 200 años hemos tenido una cantidad de avances muy interesantes en ese punto que eran inimaginables. Entonces vosotros pensáis que el que escribió Génesis, en definitiva, no tenía acceso a eso. Entonces es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que vamos a tener un salto muy grande en el tiempo y tenemos que hacer un esfuerzo grande por meternos en su cabeza, que es lo que yo voy a tratar de hacer, porque es clave para sacar de estos capítulos un mensaje que es atemporal en realidad. ¿Más preguntas? ¿Cuestiones, dudas, contribuciones? Hola, ¿se oye? Sí, Sí. Ah, no, yo decirle a la hermana que
en esto que ha dicho de Caín, que fue desterrado. O sea, cuando él mató a su hermano, fue desterrado y se llevó a gente con él, seguramente se llevara una hermana, y ahí tuvo descendencia. O sea que todo, yo como lo veo, es que parte de Adán y Eva, y en ese momento se separó, digamos, en dos pueblos. Uno de gente desterrada, porque no se iría solo, y el otro pues que quedaría. Yo creo que van por ahí el tema, para mi forma de pensar. Me alegra mucho ver que no solamente os suscita polémica el capítulo 1, sino también el 4. Así que os lo pongo como deberes cuando lleguemos al 4, que me recordéis este tema y ya que leí el capítulo 4, que es la historia de Caín, pues a ver qué conclusiones sacáis al respecto. Me interesa. ¿Vale? ¿Más comentarios? ¿Nada? Pues mirad, por mi parte termino la clase y os pongo, son las 9:10, como buen andaluz termino tarde. Os explico. Para la siguiente clase vamos a empezar el relato de la creación. ¿Qué tenéis que leer o qué deberíais leer? Génesis del 1.1 al 2.3. Lo vamos a ver en 2 clases este texto, pero sería interesante que lo vierais entero, que lo leyerais entero, porque viéndolo entero pues apreciaréis ciertos detalles de la estructura, ¿vale? Y como en algún momento, si no ya vais a tener acceso a este PowerPoint, os he dejado aquí un vídeo de YouTube, que es un resumen de los primeros 11 capítulos de Génesis, que os recomiendo ver porque está bastante bien y sobre todo da una panorámica vista de pájaro de esos primeros 11 capítulos. Porque un problema con estudiar la Biblia en detalle, que es lo que vamos a hacer, es que a veces perdemos el hilo general. Entonces un poco es algo que voy a tratar de hacer, que veáis tanto lo general como lo particular. Y por mi parte ya está. Así que corto presentación y Benjamín, te cedo la palabra.